Realmente quedé maravillado, tuve muy poquito tiempo conversando con ella y ya se le nota la humildad y todo lo que transmite. Es una mujer totalmente empoderada. Ella tiene 5 años de negocio, desarrollando el negocio de Amway. A ver, levanta la mano, ¿quién tiene 5 años acá? Ninguno, ¿verdad? Yo tengo 3, así que imagínense, me bajo de acá y voy totalmente a aprender de esta persona, que nos viene a transmitir muchísima experiencia por todas las cosas que pasó, que vivió, y que realmente eso nos sirve para que podamos acelerar el proceso que tenemos en el negocio de Amway. Viene con una nueva información y a vos que sos nuevo te recomiendo que anotes absolutamente todo lo que va a transmitir nuestra oradora. Como les decía, ella viene de la provincia de Buenos Aires, 5 años desarrollando el negocio. A los 6 meses de negocio, ella ya vivió plenamente de él. O sea, su nivel de facturación la llevó a vivir no tan solo del negocio, sino profesionalmente. Acá había anotado algo y dice: hoy construye con la visión de ayudar a todas las personas que están dispuestas a cambiar su realidad y construir una vida basada en los valores que promueve la corporación. Impresionante. Así que, chicos, preparados. Si no tenés papel y hoja, te recomiendo que saques un blog de notas y anotes absolutamente toda la información que vienen a transmitirte. Estos son los espacios de mayor crecimiento. Así que no les voy a quitar más tiempo y vamos a invitar al escenario a la empresaria Zafira del negocio de Amway, Luciana Serio. Vamos a comenzar porque el tiempo apremia, así que tengo muchas
a mis padres que quería ser actriz. No sé bien de dónde saqué eso porque no hay ningún actor en el árbol genealógico, pero bueno. Entonces yo prácticamente no lo recuerdo a eso, pero bueno, empecé a formarme como actriz y también empecé a pedir que me lleven a Buenos Aires a hacer los castings porque no solo quería formarme como actriz, sino que quería trabajar. Y ahí mi mamá me dijo, bueno, Lu, todo muy lindo, pero para eso vas a tener que terminar el secundario, yo no te puedo llevar 70 kilómetros todos los días a que vayas a hacer todo lo que quieres hacer. Así que a los 17 años terminé el secundario, me armé literalmente una mochila y me fui a Buenos Aires. Y bueno, ahí empecé a formarme, empecé a hacer diferentes actividades. A los 2 años, para hacer, como dicen en el cuento largo o corto, de que mis padres me estén ayudando a pagarme la carrera y a que yo pueda estudiar y formarme. A los 2 años tenemos una crisis familiar, económica, que hace que no me puedan mantener más en los estudios en Buenos Aires, pero bueno, en ningún momento pensé en volverme al pueblo, dije, toca trabajar. Así que por eso, de alguna forma, esta primer parte del seminario la titulé Emprender un sueño, porque a medida que fui consumiendo información en estos últimos años, los mejores años de mi vida, gracias a la conciencia que me ha dado este hermoso negocio, me di cuenta que quienes vamos por nuestros sueños ya somos emprendedores, porque entendemos que detrás de nuestros sueños siempre va a haber una recompensa y que el mismo hecho de caminar ese sueño, emprender ese sueño, nos va a llevar a construir grandes resultados, a vivir grandes momentos. Así que, como les decía, nunca pensé en volverme. Hacía 2 años que estaba en Buenos Aires, me quedaba un montón para hacer todavía la carrera, así que salí a buscar trabajo porque era lo que conocía. Tuve muchos trabajos de estudiante, esto lo digo para el seminario porque en realidad yo le decía de otra forma esos trabajos, pero no lo puedo decir acá con ustedes. Entonces, tuve muchos trabajos de estudiante, esos de pocas horas, esos trabajos que de repente, bueno, te llevan una determinada cantidad de tiempo para que el resto del día vos puedas ir a la facultad y estudiar. Y bueno, en un momento me recibo, cumplo la meta de recibirme, me recibí de licenciada en actuación. O sea, estudié una carrera universitaria, de una carrera muy poco universitaria, pero bueno, no sé, pasó así. Y de repente me recibo y desde la incongruencia total empiezo a plantear un montón de cosas y digo, pero pará, yo quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y me di cuenta que mi carrera no me daba todo eso, así que busqué un trabajo tradicional. Por eso digo que, bueno, desde la incongruencia total, porque no tenía que ver con mi sueño, pero bueno, así estuve unos 5 años trabajando en una empresa que está catalogada como una de las mejores para trabajar en Argentina. Trabajaba de 4 a 5 horas y el resto del día ensayaba, iba a audiciones, entrenaba, hacía mi vida, digamos, lo que me gustaba, ¿no? Nunca había asociado el trabajo como algo que básicamente me dé otra cosa que no sea dinero. Eso era lo que yo asociaba. Y bueno, en un momento me empecé a hacer preguntas. Y cuando uno se hace preguntas, las respuestas siempre aparecen. Y en mi caso, apareció la oportunidad de emprender por primera vez. Yo tenía conceptos o ideas muy preconcebidas respecto al emprendimiento, respecto a tener un negocio propio. Yo pensaba y decía, claro, pero tener un negocio propio hay que invertir mucho dinero o hay que invertir mucho tiempo y yo no quiero invertir. Dinero no tengo ya para empezar. Y tiempo tampoco, porque yo trabajo mediodía y el resto del día estoy haciendo las cosas que me gustan. Entonces, la realidad es que apareció esta oportunidad, que para mí es una bendición, pero apareció esta oportunidad con información. Empecé a entender muchas cosas que nunca antes ni siquiera me había preguntado. Y para empezar les quiero compartir un poco la definición. Busqué literalmente qué era emprender y me encontré con esta definición. Dice, especialmente, o sea, vamos a empezar al principio, ¿no? Acometer
dificultad porque uno va a emprender algo nuevo. No sé si peligro, pero sí dificultad. Y también dice tomar el camino con resolución de llegar a un punto. O sea, emprender tiene que ver con llegar a un punto, no con quedarse donde uno está. Y también puse la definición de emprender de una filósofa contemporánea argentina, quien les habla, que es la definición de emprender que entendí en este tiempo, que es la capacidad de hacer por sí mismo sin esperar órdenes o aprobación de los demás. Entiendo que emprender es levantarse todos los días con un sueño. Por más de que no venga alguien y te diga, no, ponete el despertador a las 8 porque a las 9 tenés que estar en tal lugar. Hace ya más de 5 años que estoy emprendiendo en esta industria y la realidad es que en estos 5 años nadie me dijo que me tenía que levantar a contar planes o a mover volumen. Es algo que decidí hacer por mí misma. ¿Por qué? Porque hay un sueño. Y la definición de sueño dice que es desear persistentemente algo. Desear persistentemente algo. ¿Cuánto deseamos lo que deseamos? ¿Deseamos el resultado únicamente por el resultado en sí mismo o porque sabemos que detrás de ese resultado hay una recompensa mucho más grande? Por eso, emprender en esta nueva era para mí ya no es una opción. Ya no es una opción. ¿Por qué? Y miren, hasta incluso les comparto el recorte de una noticia que salió en Infobae en plena pandemia que habla un poco de la crisis y de la tasa de desocupación. Que incluso creo que estos datos están sumamente desactualizados. Y con esto no quiero decir que trabajar está bien o está mal, porque incluso yo actualmente doy clases en la Universidad Nacional de las Artes, o sea que en algún punto también soy empleada una vez a la semana. O sea que no, para mí no tiene nada de malo trabajar. Sí, a través de la información que fui consumiendo en estos últimos 5 años, me empecé a dar cuenta que el trabajo era un buen lugar para comenzar, pero no para terminar. Empecé a darme cuenta que había una llegada de una nueva era que era inminente, que ya había llegado, que yo creí durante un montón de tiempo que era algo que estaba viniendo, sin embargo que yo estaba siendo parte del cambio. Y que si yo quería obtener resultados diferentes, la que iba a tener que cambiar y hacer cosas diferentes era yo. Había elegido estudiar una carrera totalmente diferente a la de mis amigas, totalmente que se salía del molde. Ahora, ¿de dónde iba a querer sacar los ingresos que iba a consumir? Porque ya había entendido que mi carrera era muy fluctuante en cuanto a lo económico y entonces, ¿a dónde había ido? A buscar trabajo a la parte tradicional. Sin embargo, a partir de empezar a consumir información diferente, me di cuenta que lo que yo tanto deseaba, que era tener tiempo y dinero, era posible. ¿Gracias a qué? A este cambio de era. Pero que había algo que dependía 100% de mí y que tenía que ver con que yo esté dispuesta a cambiar. Por eso entendí que había muchísimos trabajos que en un futuro iban a ser reemplazados por la tecnología. Cuando me di cuenta que no era el futuro, que era el presente. Que había, cuando yo empecé a hacer este negocio, me decían, no, porque en el futuro va a haber las cabinas de peaje, ya la gente no va a existir. No, y empecé a darme cuenta que era evidente, que estaba sucediendo, que estaba pasando. Empecé a entender que también iba a haber nuevos trabajos. Y me pasa en lo personal que tengo a mi hermano que trabaja en la parte de producción de la televisión y trabaja desde mi casa. Cuando él empezó a estudiar esa carrera, en mi casa decíamos, uy, ¿de qué va a vivir este chico? Sin embargo, estaba estudiando una carrera que era de la nueva era, que tenía que ver con los nuevos trabajos. El home office, después de la pandemia, quedó totalmente en evidencia que hoy es una tendencia. Y ni que hablar del sistema jubilatorio totalmente quebrado. Empecé a ver a mi alrededor y me di cuenta que a mis abuelos no les alcanzaba, que mi papá se había jubilado con una de las mejores jubilaciones del país y que sin embargo seguía trabajando. ¿Por qué? Porque había cada vez menos aportantes para la cantidad de jubilados que había. Entonces empecé a pensar por primera vez en mi futuro y empecé a darme cuenta que esa posible era nueva que estaba viniendo era inminente. Entonces, claro, a través del desembarco de esta nueva era empezaron a pasar cosas diferentes. Empezó a pasar que una pandemia aceleró
proceso y de repente todas las personas que no estaban acostumbradas a consumir a través de una plataforma digital, ¿qué empezaron a hacer? Porque no les quedó otra. Porque claramente teníamos que saciar ciertas necesidades y eso lo podríamos hacer únicamente a través de plataformas digitales. Entonces, cuando yo decido emprender y me encuentro con esta información, empiezo a ganar seguridad. Empiezo a creer que era posible, que quizás si no había locales a la calle ya no tenía que poner tanto dinero en mi bolsillo, que si no era necesario tener inventario o stock, ya no tenía que poner dinero en el bolsillo. Entonces cada vez me empezaba a gustar un poco más la idea, porque yo decía, entonces yo que nada que ver porque me recibí de licenciada en actuación y tengo experiencia en áreas comerciales, puedo emprender, puedo ser dueña de un negocio por primera vez. ¿Por qué? Porque no hace falta que tenga dinero, porque tengo que desarrollar ciertas habilidades y conocimientos, pero entonces emprender ya no es una opción. Emprender ya es evidente para estar ayornados a este cambio de era. Y obviamente la publicidad no ha sido obsoleta. Esto es fundamental a la hora de consumir información nueva, a la hora de encontrarme con todo esto que estaba sucediendo. Dije, claro, hoy, ¿qué empieza a suceder? Las grandes marcas se dan cuenta que ya no es necesario invertir millones y millones en la televisión, porque la gente ya casi no mira televisión, entonces trabajan con una persona que ya tiene una marca personal totalmente en las redes, por ejemplo, y le empiezan a pagar a esa persona. Entonces dije, bueno, si yo quiero emprender, entonces puedo emprender en la nueva era, en la era nueva, y realmente poder, a través de una plataforma digital, empezar a construir mi negocio sin inversión. Y con este desembarco de esta nueva era, me empiezo a encontrar con nuevos conceptos. Con conceptos que claramente empezaron a desarrollar en mí mucha más confianza. ¿Por qué? Porque empecé a sentirme cada vez más capaz de poder hacerlo. Entonces, me empecé a encontrar con el concepto, por ejemplo, de la asociación. Empecé a decir, claro, por primera vez escucho el concepto de la asociación y me dicen, somos el promedio de las 5 personas con quienes más nos asociamos. Y las personas que quieren emprender y ser exitosas e ir a un próximo nivel en su vida se asocian con personas que tienen el resultado que ellos quieren alcanzar. Entonces, empecé a mirar a mi alrededor, empecé a ver a mis amigos y me empecé a dar cuenta que más o menos todos teníamos el mismo resultado. Empecé a darme cuenta que ganábamos más o menos lo mismo. Empecé a darme cuenta que a través de una asociación uno podía reconocer herramientas fundamentales para claramente construir su negocio. Empecé a mirar a diferentes empresarios y me empecé a dar cuenta que se asociaban con otros empresarios y de esa manera se iban entrenando y se iban capacitando. Por otro lado, me encontré con el principio del apalancamiento y esa famosa frase, dar un punto de apoyo y una palanca y mover el mundo. Esa famosa frase dije, claro, entonces si yo tengo algo de qué apalancarme, voy a poder construir mi propio negocio. ¿Y de qué me puedo apalancar? Y bueno, me puedo apalancar de la tecnología que ya está creada, de plataformas que ya estén haciendo un emprendimiento, de alguien que tenga la experiencia que yo todavía no tengo, de libros que me capaciten y que capaciten a mis socios también. Me puedo apalancar quizás de una plataforma que ya esté fabricando y yo volverme distribuidora. Y empecé a entender que todo se volvía más fácil y que esos preconceptos que yo tenía respecto al emprender estaban simplemente en mis limitaciones, pero que claramente lo podía hacer. Las inteligencias blandas, las metas, empecé a darme cuenta que en esta nueva era nos iban a pagar mucho más por ser buenos comunicadores que por un objetivo o por un tiempo cumplido en un empleo. Empecé a darme cuenta que se valoraban mucho más diferentes partes de la comunicación persuasiva, de aprender a hacer preguntas, de aprender a escuchar. Empecé a darme cuenta que todo lo que tenía
tenía que ver con cumplir objetivos era mejor visto. Y miren, por si aquel Catamarca no está, les comparto un recorte de una nueva publicidad que me llamó muchísimo la atención en Buenos Aires. Iba caminando por la calle y me llamó la atención unas gráficas de Boomerang, que es una bolsa de trabajo. Yo no sé si acá suelen usarla, pero Boomerang empieza a sacar una nueva publicidad. Y miren lo que dice la publicidad, como para que nos demos cuenta de este cambio de era. Dice: yo renuncio a un trabajo que no se adapte a mi vida. Es una publicidad de una bolsa de trabajo. O sea, ¿qué empecé a entender? Que había valores que estaban cambiando. Que las personas ya no querían el valor de la seguridad o de la independencia. Que las personas apostaban al valor de la libertad, al valor de la flexibilidad. Que nos hicimos muchas preguntas, que nos replanteamos muchas cosas y que eso nos estaba dando herramientas fundamentales para construir nuestro futuro. Entonces, según el tipo de ingresos que uno quería construir, sus valores iban a cambiar. Entendí que hoy por hoy se pagaba más por el valor de la confianza, de la creencia, mucho más incluso que por otro tipo de valores. Y a partir de haber consumido toda esta información, empecé a tomar decisiones. Yo soy de las que estuvo 2 meses pegada al sistema de capacitación sin tomar la decisión de comenzar. Miren el tiempo que perdí, si es que podemos decir que perdí, ¿no? Pero bueno, empecé a investigar un poco más, hablé con amigos empresarios exitosos y me empecé a dar cuenta que una cosa era emprender y que una cosa era ser un empresario que esté pensando en valores que van más allá de uno. Me empecé a dar cuenta que las empresas exitosas se basan en principios y en valores, porque van mucho más allá de las personas. Porque las empresas que tienen éxito a lo largo de los años son empresas que se basaron en principios que funcionan para todo. Por eso, esta hermosa frase de Rich DeVos, uno de los fundadores: creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa o la esperanza. Si su trabajo no es satisfactorio en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual y financiero, lo mejor es que lo deje lo más pronto posible y se busque uno que sí lo sea. Rich DeVos, capitalismo solidario. Esos son los principios que nos mueven, esos son los valores que nos mueven, y a esas personas es a las que seguimos, quienes tuvieron la visión y quienes han creado un negocio hace más de 60 años para que hoy todos nosotros nos estemos haciendo libres. Así que una vez más, un aplauso para los fundadores. Ya tenemos el vehículo, ahora le toca poner el trabajo. Porque una cosa es manejar un Ferrari y otra cosa es tener la mentalidad de quien maneja un Ferrari, dicen. ¿Escucharon eso alguna vez? Hoy tenemos un vehículo financiero que nos pone productos que son 3 líneas que son mega tendencia a nivel mundial. Que no solo estamos cuidando un presente, sino que estamos cuidando un futuro. Estamos cuidando la ecología, nos estamos cuidando nosotros mismos. Estamos cuidando incluso nuestra salud. Entonces, qué importante ser conscientes del vehículo que tenemos para ser nosotros quienes le estemos poniendo la nafta para que ese vehículo funcione. Asociado literalmente a la número 1 a nivel mundial. Una corporación que está siempre pensando de acá a 10 años. A mí eso me volvió la cabeza y vieron que yo recién les contaba del apalancamiento. Yo dije, claro, yo no tengo ni la inteligencia, ni el entrenamiento, ni la información para proyectar una empresa de acá a 10 años. ¿Qué es más inteligente? Apalancarme. ¿De quién? ¿De alguien que ya lo hizo? ¿De alguien que ya vivió crisis, desembarcó en más de 100 países, puso todo su capital en pos de los soñadores? Entonces, qué importante saber apalancarnos y conocer en profundidad
la empresa a la cual estamos asociados. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Entrenarnos y entrenar. Entrenarnos y entrenar. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es lo que nos va a preparar para el éxito. Parte de vivir un futuro espectacular es que te prepares para vivirlo. Yo a veces me encuentro con personas que leen por hoy, que escuchan por hoy, que vienen a este tipo de eventos por hoy. Y en realidad todo lo que hacemos en el día a día es en pos de nuestro futuro. Todo lo que hacemos en el día a día es porque estamos construyendo imperios, organizaciones gigantes. Hasta hace un mes atrás yo estaba sentada, ahí igual que vos, capacitándome. El fin de semana pasado estuve sentada en el seminario de Cava capacitándome. ¿Por qué? Porque me entreno para tener organizaciones mucho más grandes. Porque me entreno para crear imperios, no para construir algo aquí y ahora de 10, 15, 20 o 30 personas. No, siempre estoy entrenándome para ir hacia lo próximo. ¿Y en qué nos entrenamos? Para mí hay algo en lo que abarca todo, que tiene que ver con la comunicación en el liderazgo. Cuando uno se entrena en la comunicación en el liderazgo, puede entrenarse en todas las otras áreas. ¿Por qué? Porque el liderazgo implica que estés comprometido y comprometida a que puedas dar tu máximo cada vez que hagas cualquiera de los principios de construcción básica. Entonces, ningún proceso es lineal. Y eso para empezar. ¿Por qué? Porque como les contaba recién, nosotros decidimos emprender en la nueva era, en la era digital, apalancados del negocio de Amway. Esto que ven acá es mi proceso de primer año de construcción. Literalmente. Lo que ven abajo son los primeros 15 meses y al costado están los diferentes niveles. 9, 12, 15, 18, plata. Así fue mi proceso el primer año de negocio. ¿Fue estable? ¿Fue lineal? ¿Fue en crecimiento? Claramente no. ¿Por qué? Porque en este momento me estaba formando, estaba aprendiendo, estaba construyendo mi liderazgo, estaba desarrollando habilidades, estaba eliminando creencias limitantes, estaba desarrollando incluso mi inteligencia emocional. Por eso, si te vas a entrenar, tenés que entender que los procesos no son lineales. Los procesos te van a ir formando. Lo importante es que tomes la decisión de quedarte entendiendo lo que tenés en tus manos, de quedarte creyendo, construyendo esa creencia. Yo le digo siempre a los chicos, la creencia se construye. Es una construcción y uno la puede construir a través del hacer, siempre a través del hacer. Entonces, si nos vamos a entrenar, es fundamental que nos entrenemos en ponernos metas. Ya estuvimos hablando un poquito de esto con sus líderes anteriormente, pero todos los resultados que uno vaya a construir en este negocio son a partir de las metas que nos pusimos. Esas metas que las transformamos en un plan de acción para aplicarlo en el día a día y para construir un resultado. Nadie ha alcanzado su máximo potencial si se extiende en 20 direcciones. ¿Qué es lo que te da la meta? Una dirección. Bien, ya tomé la decisión de emprender. Ya tomé la decisión de hacerlo con este negocio, en esta industria, con esta corporación. Ahora voy a ir a un próximo nivel, que es el de ponerme una meta. Yo estuve los primeros 6 meses, volvamos. Los primeros 6 meses, ¿los pueden divisar? Vieron que fueron los más tambaleantes, ¿no? Los primeros 6 meses estuve ahí dando vueltas en círculo, ¿saben por qué? Porque no tenía una dirección, no tenía una meta. Esa era la habilidad que tenía que desarrollar para ir al próximo nivel. Por eso hay una frase que me encanta que dice que el talento sin metas es como un pulpo en patines, se mueve mucho pero no sabe para dónde va. Bueno, esto es lo mismo, la meta te da una dirección, te dice, bueno, Lu, es por acá, pisá por acá, hace esto, traza un plan de acción.
Por eso las metas van ancladas a un sueño. Cuando yo entro a hacer este negocio, obviamente, lo primero que veo, o no sé si obviamente, pero en ese momento se edificaba muchísimo el pin de plata. Y yo veo el pin de plata, ¿y qué vi en el pin de plata? Vi la posibilidad de renunciar a ese trabajo que tenía que no me gustaba. El pin era una consecuencia, pero lo más importante era que ese resultado a mí me iba a hacer cumplir un sueño. Entonces, cada vez que me puse una meta para ir al próximo nivel, lo anclé a un sueño y dije, bueno, ok, a ver qué va a pasar en oro. Bueno, voy a hacer esto y esta va a ser la recompensa, la gratificación inferida. ¿Qué pasa en platino? ¿Qué pasa en platino fundador? Y ahí fui construyendo mis sueños y obviamente las próximas metas tienen nuevos sueños también. Con visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque probablemente uno ingresa hoy y de repente ese primer escalón, esa primera meta, no te va a llevar a cumplir el sueño de lo que vos viste. Pero sí tenés que ser muy consciente de que ese pasito a pasito te va a llevar a cumplir ese sueño y esa meta que vos viste cuando decidiste emprender por primera vez. Entonces, nunca olvidar por qué entramos. Porque ese por qué entramos es lo que nos va a llevar a poner esa acción diaria y sostenida. Metas alcanzables. Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, bien, Lu, mi meta es la del embajador Corona. Ajá, bien, ¿cuándo? Algún día. Como dice un amigo mexicano, las personas que no tienen metas se van a la isla de algún día, ¿no? Algún día. Hasta que no nos pongamos esa meta, ese sueño va a ser difícil de alcanzar. Entonces, empezar poniéndonos metas que sean alcanzables, que yo pueda entender que poniendo el trabajo día a día, sin duda esa meta al cierre del mes va a llegar. Y con sentido de urgencia. Esto hablamos un poquitito con sus líderes en el empoderamiento y hablamos de la importancia de ponerle fecha. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué? Porque ponerle una fecha a la meta le va a dar sentido de urgencia. Va a hacer que ese plan de acción te mueva en el día a día. Entonces, qué importante si nos queremos entrenar en el lenguaje del liderazgo, empezar poniéndonos metas. Bien, respecto a las metas, importante estar comprometidos a nivel de nuestros sueños. Sí, por supuesto, porque, miren, hace poco escuché o leí por ahí que una cosa es estar comprometido y otra cosa es estar interesado. El interesado va a actuar solo por conveniencia. El comprometido va a actuar sin excusas. Y lo único que te va a llevar a convertirte en un líder exitoso es estar comprometido. Estar comprometido con la acción diaria al nivel de tus sueños. Por eso, ese compromiso se va a ver reflejado, sin dudas, en una planificación. Se va a ver reflejado en el enfoque del trabajo diario que le pongas a tu agenda. Por eso, solo es seguido quien sabe a dónde va. Un líder que tiene una meta es seguido. Un líder que no sabe a dónde va, primero que no es líder, segundo que no lo siguen. Y ustedes habrán escuchado que este negocio que nosotros hacemos es un negocio de liderazgo, es un negocio de atraer personas, es un negocio de influencia. Entonces, qué importante si queremos construir un imperio, ponernos metas. ¿Para qué? Para ir transformándonos en esos líderes que queremos ser. Las mentalidades abundantes saben autogestionarse, saben usar una agenda. Las mentalidades abundantes saben planificarse, saben planificar al equipo, saben poner una meta y aprender a hablar el lenguaje del éxito, como hablábamos recién. Miren, una cosa es ser proactivo
y otra cosa es ser reactivo. El proactivo es el que puede actuar a pesar de sus emociones. En el día a día, ya sabemos, a todos nos pasan cosas, a veces nos sentimos mejor, a veces nos sentimos peor, a veces la familia tiene una urgencia, a veces un amigo que te llama, pero el proactivo es el que supo autogestionar su agenda. El proactivo es el que puede actuar a pesar de sus emociones. Por eso, la antítesis de la proactividad es la reactividad. Y la reactividad quizás nosotros pensamos como esa persona que reacciona, ¿no? Como, mira, es un reactivo. Pero en realidad la reactividad hay que pensarla en tanto y en cuanto a reacciono ante algo que es urgente que me está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque no lo supe autogestionar con anterioridad. Por eso es la antítesis de la proactividad. Ahora, un líder proactivo confía, sabe que lo mueve como emprendedor y como empresario el valor de la confianza. Un líder proactivo es recursivo, resuelve. En general es la antítesis del que se queja. El que se queja no resuelve. El que resuelve no se queja. Entonces, yo todo esto se los comparto porque creo que el éxito de este negocio está garantizado por nuestra proactividad. Y que nuestra proactividad no tiene que ver únicamente con hacer y hacer y hacer, sino que tiene que ver con hacer con una dirección que es una meta y con aprender a hablar el lenguaje del éxito. El líder proactivo no compra excusas. ¿Pero por qué no compra excusas? Porque tampoco se las compra a sí mismo. Porque el líder que está generando un resultado es el líder que sin duda le pasaron cosas y sin embargo, ¿qué hizo? Fue recursivo, resolvió, no se quejó. Un líder o una persona que está aprendiendo a hablar el lenguaje del éxito asume una responsabilidad integral. ¿Y qué es una responsabilidad integral? Que soy responsable en todas las áreas de mi vida. Que voy a construir un éxito integral en mi negocio, por ende voy a asumir una responsabilidad integral. Entonces el que es líder en todas las áreas. Aprende a hablar el lenguaje del éxito en todas las áreas. Un líder proactivo promueve. Y esto me parece fundamental. Mi agenda siempre me marca el próximo evento del cual me voy a apalancar y cual voy a promover. Y miren, esto podría ser como una habilidad tangible a desarrollar. Sin embargo, para mí la promoción es súper intangible porque habla de que aprendas a hacer un trabajo inteligente. Entonces, un líder proactivo está comprometido con el hacer y genera resultados. El resultado es el juez de tus acciones. Está comprometido con sus básicos. Sabe que sin dudas ese hacer en el día a día enfocado en una dirección y una meta lo va a llevar a generar un resultado. Por eso el líder o la persona que está construyendo un lenguaje de éxito se encuentra permanentemente en modo esponja. Es una persona que sabe trabajar en equipo. Es una persona que entiende de principios. El líder proactivo es aquel que tiene una buena actitud, que transforma la atmósfera, que cuando llega hay algo que sucedió. Llegó un líder. Transformó el ambiente. Cuando vos vas a una asociación y te vas de esa asociación transformado es